Secundaria tercer grado. Historia. El anhelo por la autonomía. Alumnas y alumnos, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Antonio Blas Hernández. Espero estén listas y listos para aprender un poco más acerca de nuestra historia. El tema que revisaremos el día de hoy nos ayudará a comprender que la independencia de México tuvo distintas causas, entre ellas las condiciones sociales de la población y las inconformidades políticas de los criollos. Pero antes, recuerden lavarse las manos constantemente con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Si necesitan salir, usen correctamente el cubrebocas, protegiendo nariz y boca, y mantengan la sana distancia, alejándose de las demás personas mínimo 1,5 metros. El propósito de esta sesión es reconocer el anhelo de autonomía de los criollos como causa del movimiento de independencia. En sesiones pasadas han estudiado cómo al llegar los Borbones al trono de España implementaron una serie de medidas económicas y políticas que buscaban garantizar un mayor control sobre sus colonias. A estas acciones se les ha denominado reformas borbónicas y en Nueva España significaron una serie de cambios, tanto en la administración de la colonia como en la organización de la sociedad. Uno de los propósitos más importantes de estas reformas fue obtener mayores beneficios económicos. Para ello, resultaba necesario centralizar el poder, lo que significaba limitar la participación de los criollos en puestos clave del gobierno y de la administración virreinal. Pero, ¿quiénes eran los criollos y cuál fue su importancia en la historia de nuestro país? Dedicaremos los siguientes minutos a responder esta importante pregunta. Recuerden tener a la mano su libro de texto, cuaderno y bolígrafo para hacer anotaciones, así como un diccionario o fuentes de consulta, por si tienen alguna duda acerca de algún término, para que una vez que termine la sesión, les ayuden a comprender mejor la información. Para comenzar, acompáñenme a leer este fragmento de la autoría de Sor Juana Inés de la Cruz. Se trata del romance Grande Duquesa de Aveiro. Que yo, señora, nací en la América abundante, compatriota del oro, paisana de los metales, en donde el común sustento será casi tan de balde que en ninguna parte más se ostenta la tierra madre. De la común maldición, libres parece que nacen sus hijos, según el pan no cuesta al sudor afanes. Europa mejor lo diga, pues ha tanto que insaciable de sus abundantes venas desangra los minerales. Como pudieron apreciar en este fragmento de una de las poetisas más importantes del periodo virreinal y de toda nuestra historia, plantea un reclamo a Europa por la explotación insaciable que ha hecho de los recursos del lugar en el que ella ha nacido y que llama la América abundante. Este reclamo refleja el sentir de los criollos, el grupo social al que Sor Juana pertenecía. Los criollos eran uno de los grupos sociales de Nueva España. Se les daba este nombre a los hijos de españoles nacidos en América, por lo cual también se les conocía como españoles americanos. Algunos eran hijos de los primeros conquistadores o descendientes de migrantes europeos que habían llegado a Nueva España a instalarse y fundar diversas empresas de colonización, practicando los oficios o las actividades que habían desarrollado en la península. El lugar que los criollos ocupaban en la sociedad era privilegiado en muchos sentidos. Eran comerciantes, profesionistas o hacendados y podían ocupar cargos menores en la administración virreinal o eclesiástica, ya que los puestos más importantes eran reservados para los españoles enviados por el rey de España, situación que se agudizó con la implementación de las reformas borbónicas, ya que las posiciones políticas
y económicas que los criollos habían logrado antes del siglo XVIII se eliminaron con las nuevas medidas o fueron entregadas a funcionarios peninsulares leales a la corona. Para profundizar más en este aspecto, acompáñenme a ver y escuchar el siguiente fragmento del video Los criollos en Nueva España. Pongan especial atención en los conflictos generados por las reformas borbónicas. La descomposición política por la invasión francesa de España en 1808, cuando se ha dado un movimiento de juntas, cuando se ha reprimido el movimiento de juntas en la Nueva España, de repente van a saltar al escenario a partir sobre todo de 1810 con Miguel Hidalgo. Estos individuos, incluso en los 1820, van a ocupar un papel fundamental, estelar, podríamos decir, en el escenario de la independencia de México. Como pudieron escuchar y observar, las reformas borbónicas provocaron un gran descontento social y despertaron en los criollos un sentimiento de pertenencia hacia la tierra que los vio nacer. ¿Recuerdan algunas de las consecuencias sociales derivadas de las reformas borbónicas? Quizás la más sonada fue la expulsión de la orden jesuita, institución que había llegado a Nueva España para cumplir la demanda de los conquistadores, que sus hijos fueran formados en las escuelas de esta orden. En el siglo XVIII, los jesuitas poseían 21 colegios distribuidos por Nueva España. Sus maestros eran considerados los más prestigiados y talentosos, y una gran cantidad de criollos formaban parte de la orden. Los jesuitas generaban un vínculo muy profundo con las comunidades donde se establecían, por el papel que desempeñaban para la atención de la población más necesitada de la sociedad novohispana. A pesar de ello, no eran bien vistos por algunos funcionarios designados por la corona. En 1767, el rey Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas de Nueva España, lo que significó la salida de más de 678 religiosos, entre estos muchos criollos, y por lo tanto el cierre de sus colegios. Lo anterior fue visto como una injusticia porque debían abandonar el país familiares, amigos y maestros sin una razón específica, debido a que el rey había declarado que las razones de la expulsión se las guardaba en su real pecho. La expulsión originó una serie de levantamientos en varias regiones del país, que fueron reprimidos y controlados. Por otra parte, algunas órdenes religiosas ampliaron su oferta educativa al abrir nuevos colegios. Sin embargo, la obra de los jesuitas no se olvidó durante el periodo colonial, y su expulsión se consideró una arbitrariedad más de los gachupines, término con el cual los criollos llamaban despectivamente a los españoles peninsulares. La llegada a Nueva España de las ideas de la Ilustración, así como el desarrollo científico, la fe en la razón y el progreso, contenida en las obras de filósofos y pensadores de este movimiento, tuvo varias repercusiones para el país. Por un lado, se crearon instituciones como el Colegio de Minería y la Escuela de Cirugía. Por otro, se generó una batalla intelectual entre profesores extranjeros enviados por el rey y académicos criollos de amplio conocimiento en las ciencias y las artes. En síntesis, las ideas de la Ilustración permitieron a los criollos intelectuales tener herramientas para comprender la situación de exclusión en que vivían y poder oponerse a ella de manera informada. Asimismo, las constantes guerras que España enfrentó con otras potencias y que el financiamiento se obtuviera de los recursos generados en Nueva España hizo más evidente para los criollos la condición desfavorable en la que la corona tenía a la colonia y a sus habitantes. Los criollos analizaron la experiencia de Inglaterra, que por un lado, vencedora de la Guerra de los 7 Años, ocurrida entre 1756 y 1763, y de varios conflictos más, afianzó su papel como potencia. Pero por otro, llevó a cabo medidas económicas polémicas, entre ellas el excesivo incremento de impuestos, que llevaron a sus 13 colonias en América a declarar su independencia el 4 de julio de 1776. Dichos procesos fueron seguidos con atención en el mundo hispano,
a través de múltiples gacetas y folletos que informaban puntualmente de ellos, dando cuenta no solo de las batallas, sino de las transformaciones políticas de la nueva nación, que sería llamada Estados Unidos de América. Así, la independencia de las 13 colonias de la corona británica sería un ejemplo para la mentalidad criolla, ya que demostró que era posible separarse de la madre patria, establecer un gobierno autónomo y triunfar. Otro acontecimiento que influyó en la mentalidad de los criollos fue la invasión napoleónica a España, corona a la que Fernando VII y Carlos IV abdicaron en beneficio del hermano de Napoleón, José Bonaparte. Los españoles en la península ibérica no aceptaron obedecer a un rey impuesto por un invasor y crearon juntas gubernativas para tomar decisiones propias y no aceptar las de ningún Bonaparte. Con esto, se avivó el deseo de los criollos a participar en las decisiones políticas de la corona y del destino de Nueva España. De esta forma, en la colonia, los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México, encabezados por el síndico procurador Juan Francisco de Azcárate y el regidor Francisco Primo de Verdad y Ramos, propusieron no reconocer a ninguna autoridad que no emanara del poder de los reyes. Para esto, se plantearon establecer una junta de gobierno novohispana. Se sostenía, de acuerdo con una norma vigente en los estatutos del Imperio Español, nunca antes empleada, que Nueva España era un reino y había sido conquistada por Castilla, y que cuando el rey faltara, la soberanía recaía en las autoridades locales, por lo que propusieron formar una junta de autoridades como la que se realizaba en España. Aunque tuvieron el apoyo del virrey José de Iturrigaray, su propuesta no prosperó, ya que la Real Audiencia de México y Gabriel de Yermo apresarían al virrey, a su familia y a los principales líderes que se habían atrevido a proponer la autonomía. Además, argumentaban que aceptar dicha propuesta solo provocaría la separación del virreinato y que no había ninguna necesidad de cambiar de autoridades, ya que éstas podían permanecer tal como estaban. Como resultado de los acontecimientos mundiales de interés para los habitantes de Nueva España, aunado al conflicto permanente entre peninsulares y españoles nacidos en América, se generó una forma de conciencia llamada criollismo. Esta contribuyó a definir su identidad, sus valores y comprender la historia de otra manera. Pero ¿en qué momento se fue forjando esta mentalidad? No existe una fecha exacta. De acuerdo con Enrique Florescano, la identidad criolla se componía de un lenguaje, el español como idioma, la religión católica con la veneración a símbolos americanos como la Virgen de Guadalupe, y una cultura desarrollada en ciudades por varios pensadores y artistas que exaltaban el orgullo de ser americanos. Y en el pasado indígena, que tanto había asombrado a Cortés, que los criollos interpretaron a su manera para reivindicar sus aspiraciones. Algunos de los misioneros españoles, como Fray Bernardino de Sahagún, defendían que el imperio mexica era comparable a la antigua Grecia o al imperio romano. Los criollos se apropiaron de esta versión y la utilizaron para reclamar su derecho a aprovechar los recursos de América. Tanto en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz como en la de Carlos de Sigüenza y Góngora, dos pensadores novohispanos muy destacados del siglo XVII, se aprecia la búsqueda de entender su realidad y explorar la naturaleza, que fomentaría el sentido de identidad criolla. El criollismo derivaría en un anhelo por la autonomía, donde los americanos pudieran influir en las decisiones de gobierno y tuvieran los mismos derechos que los españoles peninsulares. A continuación, veamos y escuchemos otro fragmento del video Los criollos en Nueva España, para que entendamos cómo el criollismo derivó en deseos de autonomía cuando se dio la invasión napoleónica a España en 1808. Les sugiero tomar notas relacionadas con este proceso. Las reformas borbónicas en el siglo XVIII se refieren a las reformas llevadas a cabo por la familia reinante de España, los Borbones de origen francés. Van a empezar a desbaratar todo el andamiaje del imperio hasta ese momento, cuando menos como planteamiento,
para rehacer las cosas. En ese planteamiento que algunos han visto como el nacimiento del Estado moderno en México, con ideas ilustradas, con ideas de cambio evolutivo permanente, los criollos son vistos demasiadas veces como los enemigos. Enemigos por ser los hijos de la tierra, por tener intereses en la tierra mexicana, novohispana, por tener parentesco con los no españoles y quizá no ser del todo leal a la idea del imperio o al monarca español. Y sobre todo por guardar ciertos rencores, resentimientos contra los peninsulares y tener pretensiones de mando localmente en América. Entonces, como que empieza a agitarse un problema incluso del imaginario, el imaginario de cómo pensar la Nueva España. Los criollos empiezan a privilegiar una visión quizá un poco más autónoma de la Nueva España, y los españoles ven y empiezan a llamar a la Nueva España una colonia. Y una colonia solo existe en la medida en que sirve los intereses del país colonizador, ¿no? Y esto es un tabú para los criollos, que tienen muy metido el concepto de que la Nueva España es un reino con todos los derechos de los reinos de la vieja España. Cuando se realiza la visita de José de Gálvez entre 1765 y 1771, una visita de inspección representando la programación borbónica de los cambios para la Nueva España, rápidamente Gálvez decide que los criollos tienen que ser subordinados, ¿no? Entonces los empiezan a remover de ciertos puestos que ya habían logrado detener, y empieza el resentimiento a crecer. Y esto va a crecer hasta cuando la invasión francesa de España en 1808 hace que los españoles formen un movimiento de juntas de sus principales ciudades. Los criollos en la Nueva España dicen inmediatamente: nosotros no somos menos que nuestros hermanos peninsulares, formaremos nuestras propias juntas. Y empieza un movimiento, recibe simpatías del virrey en funciones, Iturrigaray, de la Nueva España, y viene un movimiento represor que quita al virrey, que suprime las juntas novohispanas, y entonces las cosas empiezan a estallar. Como vimos en esta sesión, las reformas borbónicas se implementaron en Nueva España en un ambiente agitado por la Ilustración. Asimismo, se forjaba una nueva conciencia de sus habitantes americanos, el criollismo, que buscaba una identidad y mayor independencia de la metrópoli, elementos que favorecieron a consolidar una forma de pensar que reivindicaría el amor por el lugar en el que había nacido, la creencia en el derecho a aprovechar las tierras heredadas o conquistadas por sus padres, y sobre todo la confianza en sí mismos. Lo anterior los llevó a desear una autonomía en la que pudieran desarrollarse sin ser objeto de las restricciones que consideraban injustas. Todo esto permitió que en 1808 el Ayuntamiento de la Ciudad de México se enfrentara contra la Real Audiencia, con la intención de formar una junta de gobierno autónoma. Aunque su intento fracasaría, pues Gabriel de Yermo, con el beneplácito de los peninsulares que conformaban la Real Audiencia, apresó al virrey Iturrigaray y ocupó el gobierno. Así, se dejó claro para los criollos que los peninsulares estaban dispuestos a todo, incluso a romper la ley con tal de imponer su punto de vista. En este contexto, iniciaría el movimiento de independencia. Estamos llegando al final de nuestra sesión. Les reto a elaborar un texto breve que tenga por título El criollismo y la inconformidad en Nueva España. Desarrollen con sus propias palabras en qué consistió la ideología de los criollos, sus características más importantes, así como algunos ejemplos de los acontecimientos que despertaron sus deseos de autonomía. Para superar el reto, no olviden usar la información que tiene su libro de historia de tercer grado sobre el tema revisado.
Por hoy hemos terminado. Les agradezco mucho su atención y esfuerzo. Soy Antonio Blas Hernández. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.